Y llegó el momento de continuar con la lógica de la lógica. Llegó el momento de hablar desde el altiplano. Porque esto que ven a mis espaldas no es el mar, es el lago sagrado, el lago profundo y habitado, según Parravicini, es el lago Titicaca. Y es que los hombres de las estrellas que trajeron la lógica nos enseñan a distinguir la verdad, nos enseñan a estructurar un pensamiento lógico con base en la naturaleza, en la vida, en la creación, en la ley eterna. No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y ésta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos. No sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia en que estáis viviendo. Vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto, hasta que sea necesario. Después cada uno seguirá su propio camino. Y entender que el más hermoso de los caminos que un hombre puede emprender es la búsqueda espiritual de los tesoros que solamente va a encontrar por dentro de él. Ese es el más hermoso de los caminos. Y es el camino que naturalmente todo ser humano necesita emprender y quiere emprender. Pues ahí en nuestro interior y en definitiva están todas las respuestas, toda la verdad y todo el poder que la invasión extraterrestre que está en este planeta ha pretendido y hasta ahora, digamos, que ha conseguido anular en el hombre de la Tierra. Y lo ha conseguido gracias a un plan estratégico que permite mantener al ser humano completamente adormecido en vicios, en religiones, en creencias, en fanatismos, en miedo al demonio, en religión del miedo, en creencias en cielos, purgatorios, infiernos, adoración a la materia y todo lo que signifique que el ser humano desvíe su atención de esa búsqueda interior. Esa es la ignorancia, esa es la inocencia, que indudablemente produce estupidez. Miremos ejemplos. Uno de los más claros son las tradiciones y costumbres que siguen las distintas poblaciones del planeta Tierra. Esas que se heredan de padres a hijos, a nietos y pasan de generación en generación. Y llega el punto en el que las generaciones las repiten sin pensar, solamente porque hace mucho tiempo en ese lugar se practica esa costumbre, adoptándola como cultura. Y nadie pregunta por qué, nadie cuestiona el por qué, llegando a ser muchas de ellas completamente abominables. Varios centenares de cortes dejan esculpida su piel a semejanza de sus dioses reptiles. Y muchas veces yendo en detrimento de la misma inteligencia humana, del mismo cuerpo humano, del mismo espíritu humano. Para ellos es el rito de iniciación a la madurez, pero tiene sus orígenes en la incidencia de los Chitauri, reptiloides que influyeron en estos pueblos desde hace miles de años. Algo tan importante debería saberse por qué y para qué se hace, y el principio del cual surgió, pues de otra manera esa creencia lo que genera es esclavitud. Y de hecho eso es lo que ocurre con todas ellas. Y acepta esa esclavitud, incluso sufrimiento, a partir de algo que ni siquiera entiende. Miren el origen de la tauromaquia. Sí, esa fiesta en la que todo el mundo celebra el asesinato de un animal sin ningún tipo de sentido ni justificación. Esa tradición tiene un principio perverso, en el que un dios de hace miles de años, antes de Cristo, llamado Mitra, se simboliza matando a un toro, clavándole un puñal en la garganta. Siempre se le representa montado sobre el lomo del toro como en un rodeo. Tira el cuello del toro hacia atrás y luego se lo corta. Y esto se convierte en el principal acto litúrgico del culto de Mitras. Ese es uno de los dioses extraterrestres, uno de los de la rebelión que invadió el planeta Tierra y que detesta la organización de Tauro. Es que el toro es el símbolo del Tauro, de esa constelación, de ese cúmulo de soles al cual pertenecen las Pléyades. Esa rebelión extraterrestre detesta y hace guerra contra ellos, y por eso es el símbolo matando un toro. Y a partir de allí
van y veneran esa perversidad. Y finalmente, siendo cientos o miles los ejemplos que yo pudiese tomar, la creencia nefasta, criminal, que implantaron en la mente del hombre de la tierra, con referencia a que Jehová es el papá de Jesús, el Dios innominado, el autor de la vida en el universo. Si la gente leyera, investigara, si comprendiera todo lo que el Antiguo Testamento dice de Jehová, se daría cuenta de que es un Dios terrorista, asesino, vengativo, que manda matar niños, hombres, que manda hacer guerras, sacrificios, holocaustos. Ya pueden usar el pensamiento lógico que están estructurando. Si Jehová fuera el Dios verdadero, ¿por qué escogió a un pueblecillo de la tierra? ¿Y por qué ese pueblecillo de la tierra mató a Jesús? Cuando Jesús se supone que es el hijo de Jehová, ¿cómo van a matar al hijo del papá que los escogió como pueblo? ¿Se dan cuenta que eso no tiene lógica? Es porque no tiene nada que ver Jesús con Jehová. Nunca en ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús habla de Jehová. Habla del Padre Eterno, un Dios de amor, de benevolencia, de misericordia y de tremenda justicia, del cual Él viene y hace y enseña su voluntad en la tierra, porque aquí en la tierra a la gente se le olvidó quién es Él. Y el otro es el Dios impostor que denunció Isaías 13 y 14, la máxima autoridad de la invasión extraterrestre que está en este planeta. Tradiciones, creencias, cómo el hombre que está buscando la verdad va a poder emprender ese hermoso camino con los ojos de la inocencia, la ignorancia que produce la tremenda estupidez de vivir, comportarse y pensar según principios que no tienen ningún fundamento en la verdad. ¿Y cuántos ejemplos podría yo seguir colocando de cómo la inocencia y la ignorancia producen la estupidez que se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan? Esa es la historia de la humanidad hasta hoy, porque la humanidad está llamada a nacer a una nueva inteligencia. Y eso es lo que está pasando con muchos de ustedes que comprenden la lógica de la lógica. Por eso los hombres de las estrellas la entregaron en la tierra, la transfirieron de múltiples maneras en todas las civilizaciones que visitaron miles de años atrás, pero ahora la entregan como ley del tiempo final para el hombre código 144.000. Es que ellos son los únicos que la pueden entender. Tenemos que decirlo de esa manera. Los demás la rechazan, porque les gusta seguir viviendo en la misma ignorancia e inocencia que les produjo la estupidez que se transmitió de sus padres, sus abuelos y todas las generaciones anteriores a ellos mismos, y la van a seguir transmitiendo como esa tradición de prejuicios que heredaron, llevando a los demás a un terrible abismo de ignorancia y de fanatismo. Pero hay otros que no, y para ellos es la parte final de este código. Está dedicada a los que despiertan y a los que entienden. Por el momento que sois grupo, es necesario que pongáis la voluntad en acción colectiva hasta que sea necesario. Después cada quien seguirá su propio camino. Ese mensaje no es para todo el mundo. Ese mensaje es solamente para unos cuantos, para los que tienen el poder de cumplir las profecías del final de los tiempos, como la planificación extraterrestre determinada para la supervivencia de la humanidad y para la traída del Cristo al planeta Tierra, que es en suma la segunda venida. El Cristo que encarna en esos hombres que hacen esa maravillosa labor. Por eso les dije que la lógica está dedicada a los 144.000. Esos que cuando entiendan lo que son se van a unir. Ese es el grupo del que habla la lógica. Y pondrán su voluntad en acción colectiva hasta que sea necesario, es decir, hasta que se cumpla la totalidad del plan, porque las profecías se acaban. Pablo de Tarso fue muy claro, las profecías se acabarán. Y las profecías se acabarán cuando se cumpla la última de ellas en este tiempo final en el que se consuman todas. Y los 144.000 cumplen la profecía más esperada, el nacimiento del hombre nuevo.
el Hijo del Hombre que dijo Jesús, la encarnación total del Cristo aquí en la tierra. Esos son los que ponen su voluntad en acción colectiva, hasta que se cumple todo el plan, o sea, hasta que se da ese nuevo cielo y esa nueva tierra, hasta que se erradican todas las tinieblas de este planeta, hasta que por fin somos libres y hasta que vemos ese tercer día como una resurrección que nosotros logramos. Ese es el punto mencionado ahí en la lógica, hasta que sea necesario. Después de eso, cada quien sigue su propio camino en la eternidad que tiene por delante para aprender a ser como Dios. Ese es el mensaje de esa gran conciencia creadora que transfirió la lógica para ustedes en la tierra, los redimidos del tiempo final.